La Escuela de Frankfurt surge con la fundación del instituto creado por Felix Weil para la investigación social en 1923, como respuesta ante los acontecimientos que desde la década de los años 20 se iniciaban en Europa: la Primera Guerra Mundial, la gran crisis económica, la imposición del totalitarismo nazi, la dictadura de Stalin y el fascismo de Mussolini, la Segunda Guerra Mundial, la Guerra Fría y el neocapitalismo. La sociedad europea como principal escenario crece materialmente acompañada de nuevas formas de alienación, la publicidad. Ante esta situación, surgen nuevos movimientos de izquierda revolucionarios que intentan despertar la conciencia de las masas. Esos se extendieron por Alemania, Estados Unidos, España, México, Uruguay. Y toda esta situación revolucionaria fue apoyada por los frankfurtianos. La Escuela de Frankfurt se interesó en desarrollar una reflexión global sobre los procesos que consolidan la sociedad burguesa capitalista desde una óptica marxista. En 1931, bajo la dirección de Horkheimer, cambia la orientación. En vez de centrarse en estudios exclusivamente marxistas, se realizan investigaciones interdisciplinares, sociología, psicología, etc., aunque predomina la reflexión filosófica. En este periodo pasan a formar parte de la escuela Fromm, Adorno, Marcuse, entre otros, dando lugar a la que fue llamada teoría crítica. El proyecto de esta era retomar, profundizándola, la teoría de Marx como teoría crítica del capitalismo, incorporando los desarrollos de Freud en lo relativo a la sociedad. En 1934, año siguiente de la llegada de Hitler al poder, los nazis cerraron el instituto por las tendencias comunistas y la ascendencia judía de la mayoría de sus miembros. La primera obra colectiva de los frankfurtianos son los estudios sobre autoridad y familia, escritos en París, donde estos hacen un diagnóstico de la estabilidad social y cultural de las sociedades burguesas contemporáneas. Hacia 1947, con la aparición de Dialéctica del Iluminismo, escrita por Horkheimer y Adorno, se verifica un cambio de posición en relación al marxismo. Con Fromm y Marcuse se produce la incorporación del psicoanálisis a la teoría crítica. Las ideas de los frankfurtianos influyeron en gran medida en los movimientos contestatarios de la década de 1960. En la trayectoria cronológica de la Escuela de Frankfurt habría que subrayar 4 etapas determinantes. La primera comprendida entre los años 1923-1931, es decir, desde la fecha de su fundación, y en la que el Instituto de Investigación Social se vincula a la Universidad de Frankfurt. La segunda, de 1931-1950, bajo la dirección de Max Horkheimer, en la que se publica la Revista de Investigación Social en 1932. Esta segunda etapa coincide con el ascenso del nazismo, el exilio y la muerte de algunos de sus miembros, periodo más centrado en la crítica a los totalitarismos. Desde 1950 hasta la muerte de Adorno en 1969 y de Horkheimer en 1973, se escriben las obras fundamentales no solo de quienes volvieron a Alemania, sino también de quienes permanecen en Estados Unidos como Marcuse. La cuarta etapa supone el surgimiento de la segunda generación, entre la que cabe destacar a Jürgen Habermas. La posición positivista es una ideología al servicio del poder establecido y legitima las distintas formas de dominación del ser humano. La razón positivista, la teoría tradicional, es considerada una razón instrumental que se centra en los medios y no en los fines, convirtiendo al ser humano en un medio. La teoría crítica, por el contrario, considera que la razón ha de ser crítica frente a todo tipo de ideología manipuladora y alienante, que pretendiendo dominar la naturaleza ha terminado dominando al ser humano, tal y como se observa en el surgimiento de los totalitarismos. El objetivo de la teoría crítica es fundamentalmente emancipador. La razón debe liberar al ser humano, no esclavizarlo. Su meta es una sociedad más justa. La Escuela de Frankfurt también realizó un análisis crítico al marxismo. En primer lugar, considera que el proletariado ya no podía ser una clase revolucionaria que transformara la sociedad alienante capitalista, porque dicho sistema había conseguido aburguesarlo, integrarlo en el sistema de consumo. En segundo lugar, el capitalismo no colapsaría porque las crisis económicas podrían evitarse mediante la intervención política y económica. En tercer lugar, Marx creía que una sociedad justa haría a los seres humanos más libres. Horkheimer, por el contrario, manifiesta que a mayor libertad, menos justicia y viceversa. A mayor libertad, mayor peligro de abuso y totalitarismo. A mayor justicia, más represión y vuelta al totalitarismo. Con respecto a la Ilustración, la Escuela de Frankfurt desconfía de la capacidad del hombre y especialmente de la razón para lograr construir sociedades justas e igualitarias. La Escuela de Frankfurt se mostró profundamente crítica, escéptica y pesimista frente a la capacidad racional humana. En cuanto al totalitarismo y el neocapitalismo, los frankfurtianos creían en un principio en el marxismo como el único medio para lograr la justicia y el progreso. Critican al ser humano como mero consumidor, y en los años 30 los integrantes de la escuela se dieron cuenta de la incapacidad del proletariado para luchar contra el capitalismo. En los años 70, bajo la dirección de Gerhard Brandt, surgieron 2 nuevos temas que fueron el centro de la reflexión de los frankfurtianos: los problemas de género y los procesos de racionalización industrial de las sociedades occidentales. En los años 80 se produciría un giro hacia la sociología política. En la actualidad, Axel Honneth es el director del instituto.